¿Se escucha bien? ¿Todo perfecto? Sí, bueno. Bueno, la clase pasada estábamos terminando de estudiar Yaktopaya y hoy teníamos que terminar de leer un último fragmento de este Upaya para pasar al último Upaya o medio de la escuela Spanda, que es Arnavopaya. ¿Mm? Así que bueno, estábamos conversando acerca de los yudavikalpas o pensamientos puros, que son todas estas nociones correctas acerca de nuestra verdadera naturaleza, que hacen que poco a poco vayamos erradicando esta ignorancia, que se encuentra a nivel de Buddhi, a nivel del intelecto. ¿Mm? Y estos yudavikalpas, nosotros podemos obtenerlos, podemos embebernos de estos yudavikalpas a través de la lectura de las escrituras no dualistas, del Trika, en este caso, de esta tradición. Entonces, como la clase pasada ya habíamos comenzado a hablar de esto, ahora voy a seguir. Nos habíamos quedado en la página 46. Dice, los yudavikalpas tienen una función positiva y una función negativa. La función positiva de los pensamientos puros es la de incrementar nuestra convicción de que somos Dios. De esta manera, y a través del fuego del conocimiento, vamos forjando un intelecto apropiado para que pueda reflejar la verdad correctamente. La función negativa del Yudavikalpa o pensamiento puro es erradicar la dualidad y la noción de ser un individuo limitado. ¿Mm? Entonces, bueno, esto es claro. La función positiva de un pensamiento puro o de un Yudavikalpa es incrementar la convicción acerca de nuestra verdadera naturaleza. Es incrementar este verdadero reconocimiento. ¿Mm? Yo soy Dios. Yo soy la realidad absoluta, yo soy la conciencia absoluta, yo soy Paravairava. ¿Mm? Y dejar de pensar todo el tiempo, yo soy un individuo limitado, no tengo esto, me falta aquello, necesito esto o lo otro para ser feliz, estoy separado de la realidad, estoy envejeciendo. ¿Mm? La muerte se acerca para mí. Un montón de pensamientos, britis, vikalpas, que todo el tiempo están relacionados a la idea de ser un individuo. En cambio, con los yudavikalpas, poco a poco vamos a... Lo que sucede cuando uno lee escrituras no dualistas, en la práctica lo que sucede es que uno se empieza a identificar con esta realidad absoluta. Es como que comienza un proceso de identificación con Paravaira. Y sucede una especie de reemplazo progresivo. Se va reemplazando la naturaleza ficticia, ¿m? Inventada, por la naturaleza real. Como que reemplazamos nuestra identidad egoica por la realidad real, para Mayivá, para Bhairava. Se produce una especie de descondicionamiento de la conciencia, se van barriendo todos los condicionamientos que están a un nivel de Buddhi, a un nivel del intelecto. Y en la medida que vamos leyendo se va haciendo cada vez más obvio, esta convicción se va incrementando y luego esta convicción, que se produce por medio de la comprensión de las escrituras, lo que sucede es que después se traduce en una experiencia directa. Es decir, la persona va adquiriendo cada vez más estados y estados y estados de conciencia en los cuales uno realiza que la verdadera naturaleza de uno no está limitada al cuerpo. ¿Mm? Entonces yo, por ejemplo, estoy leyendo, no sé, muchas escrituras.
O estoy leyendo una escritura, pero con mucha profundidad, con mucha atención, y comprendo lo que me dicen las escrituras. Y me voy repitiendo, yo soy para Bhairava, yo soy para Mayivá, yo soy la realidad absoluta. Como son escrituras sagradas y no es un libro de filosofía común y corriente, sino que son ágamas, como les digo siempre, fueron revelados por la conciencia misma. Lo que sucede es que tiene un efecto otorgador de gracia. Recuerden que las escrituras son una de las tres fuentes de gracia. La segunda, primero está la conciencia misma en todos ustedes, el ser, Shiva, Dios. Ahí está. O sea, la primera fuente de gracia es su propio ser, en un estado libre de vikalpas o pensamientos. La segunda fuente de gracia son las escrituras no dualistas. Y la tercera fuente es el gurú humano, o la gurudí humana. Entonces, cuando uno lee escrituras, se va produciendo todo un efecto, por un lado, se erradica la ignorancia intelectual y por otro lado otorgan gracia. Son las dos cosas al mismo tiempo. Por ende, no es como leer un libro de filosofía sino más, sino que de verdad te producen estados de conciencia, de reconocimiento. Así que es muy fácil tener la experiencia de liberación leyendo escrituras. De verdad se los digo. Pasa que, bueno, quizás algunos de ustedes, como vienen de otros caminos, no están acostumbrados, pero las escrituras promueven la liberación, desembocan en el estado de Turiyatita. Tienen mucho poder, tienen mucha Shakti, son una fuente de gracia divina. Entonces, sigo leyendo. Si alguien les pregunta, ¿qué método del Tricá está compuesto por la lectura de las escrituras no dualistas de Paravairava? La respuesta es Shaktopaya, porque utiliza jnana o poder de conocimiento para aprender a razonar adecuadamente y así aterrizar naturalmente en un estado libre de pensamientos y obtener liberación. Espero que esto sea claro. Nunca puse el timer, perdón, lo estoy poniendo recién ahora. Entonces tengo que cortar como 5 o 10 minutos antes. Entonces, la lectura de las escrituras no dualistas corresponde, hay una correspondencia con Shaktopaya, porque recuerden que Shaktopaya es el upaya o medio que utiliza jnana o el poder de conocimiento. Entonces, cuando nosotros estamos razonando o ponderando, reflexionando acerca de nuestra verdadera naturaleza, estamos utilizando Shaktopaya, ¿m? Porque todavía en este upaya hay mente, pero utilizamos el poder de la mente a nuestro favor para obtener un reconocimiento de nuestra verdadera naturaleza. Por eso este upaya utiliza el poder de jnana o conocimiento. En cambio, Shambhavopaya, que es el upaya superior, utiliza ichá, el poder de ichá o voluntad. Por ende, automáticamente la persona en ese upaya, en Shambhavopaya, no tiene que reflexionar acerca de su verdadera naturaleza. Ya lo hizo previamente, ya comprendió que es Vairava. Entonces esa persona, a voluntad, simplemente dice, soy Shiva. Ahora mismo, a voluntad, me identifico con Shiva. ¿Qué es Shiva? La conciencia. Pero la persona lo hace a voluntad, es decir, ya no necesita estar reflexionando. En Shambhavopaya la persona a voluntad dice, soy Shiva, punto. Y se queda en el estado y mora ahí. Mora ahí y no tiene nada más que hacer. Punto, se terminó.
Cuando digo soy Shiva me refiero a que la persona realiza la conciencia, es decir, no hay más pensamientos, no hay más vikalpas, no hay ideaciones de ningún tipo. Esa persona está establecida en su propia naturaleza, que es Dios. Por ejemplo, cuando Shalilo deja de pensar que es Shalilo, ¿quién es? Es Bhairava, es la conciencia. Cuando Shalilo deja de pensar que es Shalilo, queda eso, es eso que no tiene nombre, que no tiene vikalpas, que no tiene ninguna definición. Queda esa realidad sin definición. Pero como todo el tiempo se está definiendo a sí mismo, no se da cuenta de esta realidad sin definición. Entonces en Shambhavopaya uno simplemente se queda libre de pensamientos, a voluntad. Pero esta persona ya comprendió su verdadera naturaleza, ya comprendió, por eso le es más fácil quedarse en un estado libre de pensamientos. Es decir, no es forzado, es natural. Por eso puede permanecer tan fácilmente en ese estado y morar ahí por grandes periodos de tiempo, porque para esa persona ya es natural, ya comprendió su verdadera naturaleza. Entonces solo le queda esperar, nada más. Esperar a que se produzca la liberación definitiva, la liberación final, ahí, en Shambhavopaya. Entonces, sigamos. ¿Por dónde me quedé? Vuelvo a leer esta parte porque me olvidé. Entonces, ¿qué método del Trika está compuesto por la lectura de escrituras no dualistas de Paravairava? La respuesta es Shaktopaya, porque utiliza guiana o poder de conocimiento para aprender a razonar adecuadamente, ¿m? Y así aterrizar naturalmente en un estado libre de pensamientos y obtener liberación. Espero que esto sea claro. Es lo que hablamos recién. Cuando uno comprende, realiza. Si yo comprendo, mi mente se aquieta sola y desemboco naturalmente en Shambhavopaya. No tengo que forzar el estado. Ay, quiero entrar en Shambhavopaya y tengo que parar la mente a voluntad. No, no. Comprende primero tu verdadera naturaleza en Shaktopaya, lee escrituras, y naturalmente vas a desembocar por añadidura en un estado libre de pensamientos, porque ya vas a estar convencido de cuál es tu verdadera naturaleza. Entonces, recuerda, no subestimes el poder de las escrituras no dualistas de Paravairava. Cuando la mente se alimenta de ideas correctas, tales como yo soy el ser, yo soy Dios, yo soy lo absoluto, etc., esta se impregna de una fuerza que conduce muy fácilmente a que nos identifiquemos con el ser del universo entero. Es por esta razón que la lectura de las escrituras no dualistas es clave en la filosofía trika, ya que éstas eliminan la ignorancia intelectual y nos conducen rápidamente a la identificación con Paravairava. Este método, junto con la comprensión de la mente, son un verdadero tesoro de Shaktopaya. Así que bueno, espero que esto sea claro, porque lo venimos hablando hace un montón de clases. Así que si ustedes se preguntan hoy por hoy, ¿y es importante leer escrituras? ¿Tengo que leer escrituras? Bueno, sí, es importante, sí. Al menos una. No hace falta que se la pasen leyendo escrituras toda la vida, 10 años. Lean una, elijan una, la que más les guste, y reflexionen en ella solamente.
O si no quieren leer una escritura completa, bueno, reflexionen en los aforismos, por ejemplo, de los Shiva Sutras o del Spanda Nirnaya, por ejemplo. Quédense con los aforismos, reflexiónenlos, reflexiónenlos. Y eso les va erradicando la ignorancia a nivel intelectual. Si ustedes ya recibieron Shaktipata, recibieron el impulso, ¿no? El Ashakti, que radica el primer aspecto de la ignorancia, que es Paurusha Jnana, ya está, el 50% del camino ya lo tienen hecho, no tienen que hacer nada más, porque ya recibieron la gracia que les va a dar liberación. Ahora solamente tienen que establecer la experiencia por medio de la comprensión de lo que ustedes ya son, porque ustedes ya son eso, ya lo son, ya lo consiguieron. Ahora tienen que estabilizarse en esa comprensión, en esa verdad, por medio de la lectura de escrituras, ¿sí? No tienen que hacer nada más, así que se pueden relajar porque es muy fácil. No tienen que hacer grandes esfuerzos. Con el simple hecho de que ustedes comprendan su verdadera naturaleza, ya es suficiente. Eso hace todo el trabajo. Y la Shakti ya la están recibiendo, la gracia ya la están recibiendo. Entonces, para terminar con este upaya, vamos a leer este pequeño cuadrito debajo de todo. Dice, características de Shaktopaya. 3 características. 1, llevar la atención a la fuente de los pensamientos, a este aham o yo soy. ¿Sí? Recuerden que el primer método, la primera técnica en Shaktopaya es rastrear el origen de los pensamientos y morar ahí, en el yo soy, que es esta fuente o sustrato desde la cual surgen y se sumergen todos los vikalpas o pensamientos. ¿Sí? Este es el primer método que se le da a alguien que está en Shaktopaya. Pero después, si la persona está más avanzada, directamente se le dice que intente comprender la naturaleza de la mente, que no se aísle de los pensamientos, que no busque necesariamente el lugar de origen, que comprenda la naturaleza de la mente, que comprenda qué son los pensamientos, qué son. Son chispas de Shakti, son mi propio poder. Entonces la mente se va calmando sola y naturalmente desemboco en el estado libre de pensamientos, en el yo soy. Entonces la segunda característica es comprender a la mente dentro de Shaktopaya. Guiana, conocimiento, comprendo la verdadera naturaleza de la mente. Y la tercera característica dentro de Ustupaya es generar Yudavikalpas o pensamientos puros a través de la lectura de las escrituras no dualistas de Paravairava. Así que bueno, ya con esto terminamos de ver Shaktopaya. Y bueno, como les decía, es un upaya al que por lo general van la mayoría de los aspirantes. Por lo general, al principio las personas tienen que estar mucho tiempo en Shaktopaya hasta que después simplemente están totalmente libres de vikalpas, en su estado natural, en Shambhavopaya. Ya después la persona no tiene que reflexionar todos los días, yo soy Paravairava, yo soy Paravairava. No, ya está, ya se terminó ese proceso. Y la persona se queda completamente libre de pensamientos y vive su vida naturalmente. ¿Mm? Y en ese vivir la vida naturalmente, la persona ya está realizando su verdadera naturaleza. En ese vivir la vida sin pensamientos, naturalmente, esa persona ya está realizando, ya está realizada, ya está realizando su verdadera naturaleza. Pero en Shaktopaya tenemos que hacer todo un trabajo a nivel de reacondicionamiento psíquico para comprender que nosotros somos lo único que hay, que es Dios, que es Shiva, que es la realidad absoluta. ¿Quién voy a ser si no es eso? ¿Quién soy yo si no es Dios?
Es obvio que yo soy Dios. Obvio. No necesito repetírmelo todos los días. Es obvio. Pero al principio no es obvio. Al principio uno cree que es Camila, que es Grace, que es Ezequiel, que es Esteban, que es Fernando, que es Gonzalo. Llega un punto que es obvio. Es como que me miro al espejo o miro todo, ¿no? ¿Y qué es todo esto? Pero es Dios. Es obvio. Pero no es un pensamiento, ¿me explico? No es que yo me tengo que estar repitiendo, es Dios. No, no hay pensamientos, pero es obvio. Es una revelación de la verdadera naturaleza de la realidad, que es divina. Es un estado de revelación que no tiene vicalpas, que no tiene pensamientos. Bueno, eso es Shambhavopaya y se desemboca ahí de forma natural, por medio de la comprensión, por medio del conocimiento. Bueno, capaz que en algún futuro vamos a volver a estos upayas, a Shaktopaya y a Shambhavopaya. Pero hoy tenemos que empezar a ver el último medio método, ¿m? El upaya donde van los principiantes, que es Arnavopaya, ¿sí? Es el upaya más bajo en la escuela Spanda. Así que bueno, vamos a empezar. Arnavopaya, página 47. En este upaya, medio o método, estarás utilizando la energía vital, el prana, el cuerpo físico y los sentidos, los objetos externos para volverte consciente de tu naturaleza esencial. Esto es así debido a que el Ser Supremo, tú, todavía se considera un individuo limitado, dotado de cuerpo, mente, intelecto, energía vital, etc. Arnavopaya utiliza Kriya Shakti o poder de acción, ya que se basa en realizar acciones, mayormente con el cuerpo, para acercarse a la liberación. En este medio entran todos los tipos de ejercicios físicos, respiratorios, técnicas de concentración, etc. Cuando una persona no puede aquietar su mente por medio de la voluntad en Shambhavopaya o por medio de la comprensión en Shaktopaya, necesita realizar kriyas o acciones para sumergirse en su propio ser, en Arnavopaya. ¿Por qué? Porque esta persona todavía se identifica con ser un Arnu o individuo limitado. En otras palabras, con ser el cuerpo. ¿Sí? Este es el upaya inferior en la escuela Spanda, simplemente porque como en este nivel el aspirante todavía no comprende la naturaleza de su mente, ni que hablar de detener sus pensamientos, necesita realizar muchos esfuerzos para lidiar con ella, es decir, para lidiar con su propia mente. Tiene que hacer muchos esfuerzos con el cuerpo para lidiar con su propia mente, que todavía está muy descontrolada, tiene muchos vicalpas. ¿Mm? Entonces, Arnavopaya es generalmente el método por el cual comienzan la mayoría de los aspirantes espirituales. Digo generalmente porque, por supuesto, hay excepciones. Cuando una persona realiza métodos de Arnavopaya y del resto de los upayas también, acumula sadhana shakti, sadhana shakti, poder proveniente de la sadhana o prácticas espirituales. Y sus chakras o centros de poder en el cuerpo sutil se cargan de energía, produciendo varias transformaciones a nivel físico y psicológico. Adicionalmente, dentro de la escuela Spanda, al ser una escuela progresiva donde existe espacio y tiempo,
y hay una serie de procesos para alcanzar liberación, un aspirante espiritual debe acumular suficiente mérito y experiencia por medio de los distintos upayas antes de obtener el estado final de mukti, mukti o iluminación, o carecerá de poder proveniente de la sadhana, ¿sí? Sadhana Shakti. ¿Qué significa esto? Significa que si este poder no se encuentra en el aspirante, le será muy difícil asimilar la experiencia de liberación final. Si el aspirante no posee mérito ni experiencias suficientes, generalmente el poder del ser montará para él el velo de Maya. Ahora vamos a explicarlo, quédense tranquilos. En otras palabras, si el aspirante no se encuentra lo suficientemente listo para la gran experiencia de liberación, Turiyatita, experimentará el oscuro vacío de Maya. Ahora, ¿por qué el ser hace esto? ¿Por qué el ser hace esto? Porque en caso contrario, la experiencia final de liberación podría destrozar el cuerpo-mente del aspirante por completo. El velo de Maya es un estado donde no hay pensamientos, pero tampoco hay poder de acción ni bienaventuranza. Es decir, esta persona experimentará una especie de sueño profundo despierto, o en otras palabras, una especie de vacío. Muchas personas se quedan allí, en ese estado, y piensan que ese es el estado de iluminación final, pero no. La experiencia de vacío puede constituir un peldaño en el proceso de liberación, pero no es en absoluto la meta en el tricá. Entonces, les voy a contar algo. ¿Qué es lo que generalmente hace el ser, la conciencia, Shiva, antes de darle liberación espiritual a una persona? Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que, no sé, Gonzalo tenía que obtener liberación a los, no sé, a los 60 años, supongamos. Ya estaba predeterminado así. Gonzalo tenía que en esta vida obtener liberación final a los 60 años. Entonces, ¿qué hace el ser en todo ese proceso? Lo manda a Gonzalo a un maestro, ¿m? Por ejemplo, no sé, a sus 20 años. Lo manda a una escuela espiritual con un maestro espiritual donde le enseña yoga, le enseña a meditar, le enseña prácticas espirituales. Después de ahí lo manda a un ashrama que conozca a otros maestros, a que siga haciendo prácticas espirituales. Después de ahí, a los 35, lo manda a una biblioteca donde se encuentra con todas las escrituras del Shaivismo Tricá y empieza a leer escrituras, ¿no? A los 40 y pico lo lleva a que se conozca con un swami que le da de nuevo Shaktipata. Y así un montón de experiencias hasta que él llega a los 60, ¿no? ¿Qué es todo este proceso? Digamos, ¿qué es todo esto en el medio antes de que él obtenga liberación final a los 60? Es la sadhana, es sadhana shakti, es el proceso de acumulación de shaktipata durante tantos años de camino espiritual, ¿sí? Es toda una reorganización psíquica a nivel del aparato interno, plantarkarana, para que él vaya acumulando cada vez más Shaktipata, más Shaktipata. Es como una especie de acumulación de gracia durante muchos años, ¿no? Hasta que obtiene la experiencia final de Turiyatita, ¿no?
Total, total, a los 60 años, identificación plena con Paravairava. En esa experiencia de Turiyatita que dura fracciones de segundo, fracciones, la identidad se disuelve por completo. La identidad se disuelve por completo. Después, cuando la persona regresa, si esa persona no muere, si el cuerpo de esa persona no muere en el momento de la liberación, regresa y vuelve un ego residual. Sí, perfecto, vuelve con una especie de ego de nuevo, una especie de ego residual. Pero bueno, ya es otra cosa, no es un ego común. Ya se quemó, ya es como un residuo, ¿no? De ego. Pero la experiencia de Turiatita, en la experiencia final de liberación, la identidad se va por completo y solamente queda para Bhairava. Queda Dios, queda el ser puro. Entonces, ¿por qué el ser lo hizo pasar a Gonzalo por todas esas experiencias previas? Es a propósito. Es porque el poder del ser, porque la Shakti es inteligente y ya sabe que él va a obtener liberación a los 60. Ya sabe. Pero antes que todo eso, lo pone a leer escrituras, lo pone a hacer prácticas, lo pone a conocer distintos maestros, lo lleva allá, lo lleva para allá, y hace un ritual, y anda a recibir iniciación con este, y después con este, y después lee estas escrituras, primero la Dvaita Vedanta, después el Trika, lo lleva a un montón de sitios, ¿no? Un montón de lugares. ¿Para qué? Para que durante el proceso él vaya teniendo un montón de estados, ¿no? O de experiencias místicas acrecentadas o de atisbos de la realidad, para que la experiencia de Turiyatita no lo mate, para que no sea tan fuerte. Porque imagínense una persona común que nunca tuvo ningún conocimiento espiritual de ningún tipo, ¿no? Nada. Por ejemplo, no sé, voy a dar un ejemplo. Mi madre, por ejemplo, se me vino ahora. Contadora pública, ¿m? Completamente en samsara. Me río porque Yailo se ríe. Completamente en samsara, contadora pública. No entiende nada acerca de la realidad, mi madre. Está muy dormida, muy dormida. Todos los días va a la oficina, todos los días trabaja, 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 todo el día. ¿No? Con las planillas de Excel, hablando con los clientes, sumamente en samsara, sumamente como que la realidad solamente es eso, solamente el trabajo, la realidad común, ¿no? El trabajo, la gente, los números, la plata, todo lo que tiene que ver con ese ámbito, ¿no? La contabilidad, ¿no? Todo en la oficina. Supongamos que ella está así, un día se despierta, va a la oficina y está con la computadora tecleando, haciendo unas planillas de Excel, unas fórmulas, sacando cálculos, así, y de repente, Turiatita, de repente, sí, Turiatita. No, no, Camila se ríe. Colapsa, ¿me explico? Colapsa, su sistema colapsa porque no tuvo ninguna reorganización previa a nivel psíquico para darse cuenta de que es Dios. Es como si una persona que, por ejemplo, es como que de repente a una hormiga, que solamente conoce la vida de hormiga y solamente piensa que existe el mundo de las hormigas, de repente la llevas a la dimensión o la experiencia de ser un ser humano. De repente, así, de repente la hormiga se convierte en un ser humano. Es impactante, porque la hormiga solamente pensaba que el mundo era un hormiguero, no existían seres humanos. Bueno, imagínense una persona que vive completamente en samsara, completamente en dualidad, y piensa que la vida solamente es la vida común, la vida ordinaria, ¿no? Y de repente esa persona, ¡pum!, obtiene el estado de que es Dios. Pasa del estado de estar completamente condicionado a ser al estado de ser Paravairava, Paramashiva, la realidad absoluta. Esa persona le van a pasar dos cosas: o muere o se vuelve completamente loca.
¿sí? Si tiene mucha suerte, mucha gracia de Dios, puede volver cuerda de esa experiencia, pero debería tener mucha gracia y mucha suerte. Por eso, por lo general, muchas personas, ¿no? Muy ignorantes espiritualmente, que se exponen a experiencias místicas, por ejemplo, perdón, no místicas, sino experiencias, por ejemplo, con enteógenos, por ejemplo, ¿no? Si son personas muy ignorantes que nunca tuvieron un atisbo de nada y no tienen ningún conocimiento previo acerca de la espiritualidad, puede que esa experiencia los afecte mucho a un nivel psicológico, a un nivel del aparato psíquico interno, porque de repente esa persona pensaba que era un individuo común y corriente y de repente se da cuenta de que es Dios. Entonces puede llegar a ser peligroso a un nivel relativo. Por eso existen los caminos espirituales y por eso se le da tanto énfasis a la sádhana. Si no, no existiría la sádhana. ¿Me explico? Si no, no existirían tantos años y años y años de práctica espiritual. La práctica espiritual es lo que va preparando todo el organismo, todo el aparato psíquico, cuerpo-mente de la persona antes de la gran experiencia. ¿Sí? Así que es un proceso gradual de reacondicionamiento del cuerpo, de la persona que va a obtener liberación. Por eso es muy normal que los yogis, que las personas que practican yoga, que hacen meditación, ¿sí? Que hacen prácticas espirituales dentro de Arnavopaya, esas personas cuando practican van accediendo a experiencias, a estados de conciencia espirituales más ampliados, porque ya se le despertó Kundalini, porque ya pueden acceder a estas experiencias más ampliadas de conciencia, o tienen atisbos de su verdadera naturaleza a lo largo del camino. Entonces, cuando llegue la experiencia final de Turiyatita, esas personas ya van a estar preparadas, porque ya tuvieron atisbos anteriores. No es como que va a ser así de repente. El ser es inteligente, el poder del ser es inteligente, sabe cómo guiar a las personas, sabe a dónde tiene que llevarlas, a dónde tiene que ponerlas antes de que se produzca la experiencia de liberación final en él o ella. Los pone en distintos lugares antes de darle el pleno reconocimiento. Y esa persona ya llegó a ese estadio estando preparada. Ya está preparado, listo, ya pasaste por todo esto, ahora estás preparado. Pero es el poder del ser el que nos pone en distintos escenarios, en distintos lugares, a lo largo de nuestra vida, hasta llegar a eso. Porque si no, el contraste es muy fuerte. Es como que de la nada al todo. No, no. De a poco, atisbos, 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 y un día, ¡pum!, liberación final. El ser es inteligente, sabe lo que hace con nosotros, que si no el cuerpo muere. ¿Mm? Y si la persona después de la liberación, tiene que desarrollar una especie de misión, ¿no? O tiene que enseñar a otros, tiene que ayudar a otros para que la humanidad despierte, no va a exponerlo a que la persona muera, porque sería muy tonto, no tiene sentido. Así que todo esto está regulado por el poder cósmico. O sea, todo lo que les pasa en su vida está completamente regulado por él. Ya está decidido. Ustedes solamente es como que actúan la película, pero ya está todo hecho, ya fue todo decidido. Sí. Así que bueno, ¿por dónde iba? ¿Por qué párrafo iba? ¿Alguien se acuerda? A ver, espérenme un segundo. Ya está, ya lo encontré, creo. Como se ha dicho antes, la acumulación de sadhana shakti
impide que el sistema físico y psicológico del aspirante se rompa por completo durante la intensidad de la experiencia de liberación. Si alguien totalmente desprovisto de mérito y experiencia fuese expuesto a una plena revelación de la más alta realidad de repente, se derrumbaría instantáneamente. Sería como una hormiga ascendiendo a la categoría de ser humano de forma abrupta, como dije recién. Si esto sucediese, esa persona no podría comprender lo que le está pasando. Incluso podría terminar con algún problema mental o morir en el proceso. Por eso el ser, por lo general, cuando una persona se inicia en el yoga, le va dando experiencias místicas, ¿sí? Le va dando experiencias. Bueno, ahora, hoy, viaja por el universo. Hoy, no sé, experimenta el bindú azul, quédate con el bindú azul todo el día. Bueno, hoy, después al otro día, no sé, qué sé yo, salí por el universo a volar con tu cuerpo sutil, con el cuerpo astral. Y bueno, son todas experiencias para que la persona se vaya dando cuenta de que la realidad samsárica en la que vive no lo es todo. O sea, existe una realidad que es nuestra realidad, que es divina. Entonces el ser le va dando atisbos a la persona de su realidad divina, de su naturaleza divina, antes de darle la liberación final. Por eso le da tantas experiencias previas, para que se vaya aclimatando, aclimatando antes de la experiencia de revelación total. Es completamente inteligente, imagínense, la inteligencia suprema que creó todo este universo. Así que sabe lo que está haciendo con cada uno de ustedes. No es todo al azar. Su vida no es algo al azar, ¿sí? Tiene un plan. Para todos ustedes tiene un plan. ¿Me explico? Ya planeó algo para cada uno de ustedes y sabe lo que está haciendo con cada uno de ustedes. No es, ay, qué casualidad que Fernando hoy esté acá, mira qué casualidad. No, no es una casualidad. Ya sabe, está todo planeado. Entonces, por lo que generalmente, espérenme, no, ahora sí, ya me acordé. En teoría, el Ser Supremo puede otorgar liberación a cualquier criatura viva sobre la Tierra, debido a su libertad absoluta. ¿Sí? Si el Ser Supremo mismo quiere, le puede otorgar liberación repentina a cualquier persona que quiera, un día, como cuando él quiere. Sin sadhana, sin prácticas espirituales, sin nada. Un día ve a una persona y le dice, vos, liberad, pum, de un día para otro. ¿Por qué? Por su libertad absoluta. Dios, si quiere, puede hacer eso con quien quiere, cuando quiere, sin esfuerzo, sin prácticas espirituales. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, le dará liberación solamente a aquellos que se encuentren preparados para recibirla, tras haber pasado, generalmente, por un largo proceso en el camino espiritual. Esto no es un capricho ni algo arbitrario. Por el contrario, es una especie de protección infundada por el propio poder del ser. ¿Por qué? Porque si este poder le diera liberación a cualquier persona que no se encuentre preparada para recibirla, su sistema podría colapsar. Por lo que generalmente este poder pondrá a la persona a realizar prácticas espirituales, meditar, repetir mantras o estudiar escrituras durante mucho tiempo, antes de darle la experiencia final de liberación. Claramente, existen algunas excepciones.
A lo que se trata de apuntar es que todos estos procesos de reacondicionamiento físico y mental, infundados por el poder del ser mediante las distintas prácticas espirituales, sirven para preparar al cuerpo y mente antes de la experiencia de Turiya Tirtha. En suma, todo este proceso se encuentra totalmente regulado por la inteligencia suprema del poder del ser. Entonces, la liberación final, también denominada iluminación espiritual, prácticamente nunca es barata y disponible para todos, así como así. Además, luego de la experiencia de liberación, se entra en un estado, se entra en un proceso de estabilización que puede durar mucho tiempo también. Y para esto, la condición ideal es que la persona se encuentre dotada con el suficiente conocimiento y experiencia. ¿Sí? Si la persona ya tuvo durante todo el camino suficiente conocimiento y experiencia de índole espiritual, luego de la liberación se le va a hacer mucho más fácil estabilizar el estado, porque esa persona ya tiene conocimiento, ya sabe. Entonces estabiliza el estado de realización mucho más fácilmente que si no tuviera, por ejemplo, ningún conocimiento. ¿No escucharon alguna vez de casos de personas o vieron casos de algunas personas que obtuvieron liberación instantánea, espontánea, luego cómo tuvieron que estabilizar la experiencia incluso por muchos, muchos, muchos años, pero les fue en su caso, en algunos de estos casos, muy tortuoso, porque esas personas no tenían ningún conocimiento previo de espiritualidad. ¿Mm? Como que el ser de repente decidió revelarse en esa persona, pero esa persona no tenía ningún bagaje espiritual, no había realizado ninguna práctica previa espiritual antes. Entonces, después de esa experiencia, a esas personas es como que les costó un montón estabilizarse en el estado, porque no tenían ningún conocimiento, ninguna experiencia. Era como, ¿qué pasó? ¿Qué es todo esto? Se les abrió una nueva realidad de repente fueron como puestos en una realidad completamente diferente. Y lleva un montón de tiempo estabilizar todo eso a un nivel psíquico, ¿sí? A un nivel completamente integral, toda la estructura del cuerpo y la mente. Por eso toda la sadhana, por eso todos los maestros hacen tanto énfasis en la sadhana. Porque es toda una preparación previa antes del gran estado, antes de la gran experiencia. Dicho todo esto, y volviendo a la explicación de Arnavopaya, vamos a ver algunos métodos pertenecientes a este medio. Como se darán cuenta más adelante, todas las técnicas pertenecientes a este upaya tienen como fin último incrementar nuestro poder de concentración e internalizar nuestra mente. Cuando la concentración, dharana, se mantiene por mucho tiempo, a eso se le llama meditación, dhyana. Así que, bueno, vamos a ver qué hora es. Denme un segundo. Todavía falta. Bueno, vamos a ver este apartado ya y con esto terminamos. Una de las técnicas en Arnavopaya, una de las técnicas más usuales, más comunes, recitación del mantra. Recitación del mantra. La recitación del mantra es una forma de dhyana o meditación, mientras que en Shaktopaya, mientras que en Shaktopaya utilizábamos un mantra una sola vez para examinar su fuente o lugar de origen, es decir,
Para sumergirnos en Shakti o yo soy, de ahí el nombre Shaktopaya o medio de Shakti, en Arnavopaya la atención no reposa en la divina conciencia del yo, el sujeto, sino en el mantra mismo, el objeto. Entonces, en Shaktopaya, recuerden que el gurú, la gurudí, le da un mantra al discípulo, el discípulo lo repite una sola vez en Shaktopaya, por ejemplo, repite Om Namah Shivaya, pero listo, lo repite una sola vez. Lo que le interesa a la persona que está en Shaktopaya es rastrear el lugar de origen de donde se originó ese mantra. Es como que quiere ver la fuente, el sustrato. ¿De dónde surgió este mantra? ¿De dónde surgió este pensamiento? Y en Shaktopaya la persona medita ahí, en la fuente, en el sustrato, en el yo soy, en el yo soy. Nada más. Le interesa solamente la conciencia, le interesa el yo soy, no le interesa el mantra. ¿Mm? Quiere encontrar, quiere escudriñar el lugar de origen de todos los mantras sagrados. Pero en Arnavopaya no, en Arnavopaya no, en Arnavopaya la persona sí está interesada en el mantra. La persona no investiga cuál es el origen del mantra, de dónde surgió el mantra. No, la persona está interesada en el mantra, en repetir el mantra. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Es decir, le importa el objeto de meditación. El objeto de meditación es el mantra. No le importa el sujeto, que es la conciencia. Quiere meditar en el objeto. El objeto es el mantra. Esa es la diferencia entre Shaktopaya y Arnavopaya. En Arnavopaya uno medita en los objetos y en Shaktopaya uno está interesado en investigar al sujeto, ¿sí? Al sujeto o a la conciencia desde la cual emergen todos los pensamientos, ¿sí? O mantras. Entonces, dos mantras de nuestra tradición, ¿sí? Dos mantras principales. Por un lado, tenemos el mantra Om Namah Shivaya, que es el que repetimos cada vez que iniciamos una reunión y cuando finalizamos. Y otro de los mantras de nuestra tradición es Guru Om, Guru Om. Estos son los dos mantras pertenecientes a nuestra tradición. Puedes elegir uno y repetirlo por dentro, mentalmente, no en voz alta, a la misma velocidad en la que van tus pensamientos. La recitación del mantra sirve para ralentizar la mente y concentrarla en un solo punto. Al mismo tiempo, cuando estás concentrado repitiendo un mantra, excluyes todos los demás pensamientos que hay en tu mente. Adicionalmente, esta práctica es muy útil para comenzar a llevar la atención hacia adentro y que la mente se vuelva cada vez más introvertida. ¿Sí? Entonces, cada vez que te encuentres pensando en esto o aquello, vuelve a la repetición interna del mantra. Vuelve a la repetición interna del mantra. De esta manera, eliminarás todos los vikalpas o pensamientos de tu mente y solo quedará el mantra. Al emplear esta práctica durante repetidas veces cada día, tu mente se volverá lo suficientemente atenta para morar por grandes periodos de tiempo en el interior. Entonces es muy usual que cuando una persona empieza en su camino espiritual, ¿m? Y es novato y es nuevo y recién empieza, y todavía tiene muchos vikalpas, muchos pensamientos, el gurú le va a dar un mantra y le va a decir, repetí este mantra sagrado internamente. ¿Mm?
recitalo y medita en el mantra. Y eso lo que va haciendo poco a poco es que la mente de esa persona se vuelva cada vez más introvertida y al mismo tiempo sirve para que la mente, que está tan inquieta y tan dispersa, comience a concentrarse en un solo punto, en un solo pensamiento. Entonces, en vez de estar pensando en esto o aquello, no, medita en este mantra, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, y quédate ahí. Repetí el mantra y quédate ahí. Hasta que va a llegar un punto que de tanto repetir el mantra, la mente se va a quietar por sí sola, porque el mantra va eliminando todos los demás vikalpas o pensamientos hasta que solo quede el mantra. Solamente queda el mantra. Y todo el resto de los vikalpas se eliminan. ¿Sí? Si no puedes realizar métodos de Shambhavopaya o Shaktopaya, escoge uno de estos dos mantras sagrados y recítalo internamente con mucha atención la mayor cantidad de veces que puedas durante el día, al ritmo de tu respiración. Es importante que no hagas este ejercicio de forma mecánica o queriendo conseguir algo. Es habitual que el ego realice acciones únicamente pensando en los resultados que conseguirá. Intenta realizar la repetición del mantra completamente en el presente y no para obtener algo a futuro, no para obtener algún fruto, no para obtener algo a futuro. Recuerda que tu propio ser se encuentra siempre en el presente como tú mismo. El mantra solo te ayudará a morar ahí. Ahora, mira el siguiente cuadro. Hay un cuadro abajo. Dice, Shaktopaya. En Shaktopaya, la atención no descansa en el mantra, sino en su fuente o yo soy. Lo que hablábamos antes, en Shaktopaya, la atención no descansa en el mantra o en la fórmula sagrada, sea cual sea, sino en la fuente o yo soy, en la conciencia desde la cual se originan todos los mantras o pensamientos. En cambio, en Arnavopaya, la atención no descansa en la fuente o yo soy, sino en el mantra mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? Es muy fácil esto de entender. En Arnavopaya la atención está puesta en el pensamiento, no en la fuente, como en Shaktopaya. Como puedes ver, en Shaktopaya hay más conciencia del origen de todo que en Arnavopaya. Por ejemplo, si me concentro en el mantra sin ser consciente de la fuente de donde surge, es una práctica que pertenece a Arnavopaya. Sin embargo, a medida que me vuelvo más consciente de la fuente de donde se originan todos los mantras o pensamientos, la práctica se transforma gradualmente en una de Shaktopaya. Todo depende de dónde enfoque mi atención. Si coloco mi atención sobre la natural y no fabricada conciencia del yo, mi práctica pertenece a Shaktopaya. Y si la pongo en cualquier objeto que aparece dentro de la conciencia del yo, mi práctica pertenece a Arnavopaya. Esto es, esto es claro, ¿verdad? Esto es fácil de entender, ¿no? Bueno, creo que por hoy ya terminamos. Creo que ya pasó una hora. Mm. Déjenme ver algo en un segundo. ¿Ya pasó una hora? ¿Saben? Sí. Bueno, porque yo puse
El timer lo puse tarde, por eso no sé si ya pasó una hora o no. Bueno, entonces por hoy es suficiente. La clase que viene vamos a seguir con la recitación del mantra y luego vamos a ver pranayamas o ejercicios respiratorios, ¿sí? Todas estas técnicas pertenecen a Arnavopaya, que es el upaya más bajo. Como yo les decía en la reunión del lunes, no, el anterior, no este lunes, sino del lunes anterior. Si ustedes directamente ya pueden empezar desde los upayas más altos, no necesitan pasar por todo esto. Si ustedes ya pueden empezar desde upayas superiores, no necesitan hacer todas las técnicas de Arnavopaya. ¿No? Sí, porque la iluminación tiene que ver con una cuestión de gracia y de comprensión. Gracia y de comprensión acerca de nuestra verdadera naturaleza. Si tengo la gracia y comprendo, se produce. Así que no es necesario tantos esfuerzos, tantas prácticas. Es una cuestión de otorgamiento de gracia y de comprensión de lo que ya somos. Eso ahorra mucho tiempo, ahorra mucho trabajo, mucho esfuerzo. Pero de todos modos, si ustedes quieren hacer prácticas porque les gusta, porque les divierte, háganlas, no hay ningún problema. Hay que entretenerse con algo durante el viaje, durante el camino, hasta que se produzca la liberación. Entonces, en vez de jugar videojuegos o hacer cualquier otra cosa, si quieren recitar mantras o hacer prácticas, hagan, no hay ningún problema. Pero si comprenden los upayas superiores, se ahorra tiempo. Se ahorra tiempo, es más rápido. Bueno, por hoy es suficiente. Gracias a todos y nos vemos la clase que viene.